Dominic permaneció allí, bajo la lluvia torrencial, mirando al niño que tenía delante, incapaz de moverse. Todos los instintos de supervivencia de un jefe de la mafia le gritaban que podía tratarse de una trampa, que sus enemigos podrían utilizar a un niño para acabar con él, que no debía confiar en nada. Pero esos ojos grises, temblorosos mientras lo miraban con toda la esperanza de un niño perdido, no le permitían dar media vuelta y marcharse. Marcus se acercó a él y le preguntó con voz cautelosa qué quería que hiciera el jefe, pero Dominic levantó una mano, indicándole que guardara silencio. En ese instante, un recuerdo de hacía mucho tiempo invadió la mente de Dominic. Su padre, Giovanni Blackwood, el hombre que había sentado las bases de este imperio, se había sentado una vez con él en un estudio lleno de humo de cigarro y le había dicho con voz baja y áspera: «Hijo, en nuestro mundo hay líneas que no se cruzan. Podemos ser despiadados con nuestros enemigos. Podemos quitarles la vida a los traidores, pero nunca hacemos daño a las mujeres y los niños. Esa es la línea que separa al hombre de la bestia. Y si la cruzas, ya no serás digno de la sangre Blackwood». Dominic aún recordaba los ojos de su padre mientras hablaba, severos, pero con algo que era casi ternura, raro y fugaz. Su padre había muerto hacía 6 años, emboscado y asesinado a tiros justo delante de él. Y Dominic había respondido a esa pérdida convirtiéndose en una pesadilla para todo el mundo subterráneo. Pero nunca había olvidado lo que su padre le había enseñado. Ni una sola vez. Nunca. Y ahora frente a él había una niña tan pequeña que parecía frágil, temblando de frío y miedo, llamándolo papá. Dominic se agachó, se quitó la chaqueta del traje, empapada, y se la puso sobre los hombros a la niña. La chaqueta le quedaba demasiado grande, casi le cubría todo el cuerpo, pero al menos le transmitía su calor. Con una voz más suave de lo que él sabía que aún poseía, le dijo que entrara y que luego hablarían. Y antes de que pudiera reaccionar, la niña se abalanzó sobre él y le rodeó el cuello con los brazos, aferrándose a él con fuerza desesperada. Su cuerpo temblaba en oleadas y las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su pequeño rostro. Dominic se quedó rígido por un momento. No estaba acostumbrado a que lo abrazaran. No estaba acostumbrado a la intimidad de nadie. Pero entonces sus manos levantaron lenta y cuidadosamente a la niña y la llevó al interior de la finca. Marcus lo siguió de cerca, con la mirada aún llena de sospecha, pero no dijo nada. En la sala de estar, Dominic sentó a la niña en el sofá y ordenó a los sirvientes que trajeran toallas calientes y ropa seca. La niña seguía aferrada a su vieja mochila, sujetándola con fuerza. Sus ojos grises permanecían fijos en Dominic sin parpadear, como si temiera que, si apartaba la mirada aunque fuera por un segundo, él desaparecería. Dominic se sentó frente a ella y se esforzó por suavizar su voz, una voz entrenada para dar órdenes y amenazas. Le preguntó cómo se llamaba. «Lee», respondió la niña. Su voz estaba fría y llorosa. «Lee Chen». Dominic le preguntó de nuevo dónde estaba su madre, por qué estaba allí sola, y la respuesta de Lily le hizo sentir como si alguien le hubiera agarrado el corazón con el puño y lo hubiera apretado. «Mi madre está muerta», susurró, con los ojos grises llenos de lágrimas, pero intentó no llorar. «Mamá me dijo que tenía que encontrarte. Mamá dijo que tú me protegerías. Mamá me dijo que trajera esto y te lo diera». Lily abrió la vieja mochila y sacó una bolsa de plástico envuelta con cuidado. Dentro había un sobre, todavía seco, en el que estaba escrito su nombre con una letra delicada: Dominic Blackwood. Dominic cogió el sobre. Las manos que nunca temblaban cuando empuñaban un arma, ahora temblaban ligeramente al tocar el papel. Miró a Lily, a esos ojos grises tan parecidos a los suyos, a las finas líneas de su rostro, una mezcla de algo familiar y algo desconocido, y supo que, fuera cual fuera la respuesta que le esperaba dentro de ese sobre, su vida nunca volvería a ser la misma. Dominic abrió el sobre con manos que ya no eran tan firmes como antes. Dentro había varias cosas: una larga carta de varias páginas, un certificado de nacimiento y una fotografía. Primero miró la fotografía. En ella, una joven con largo cabello negro y una sonrisa amable sostenía a un bebé recién nacido en sus brazos. Y en el instante en que Dominic vio ese rostro, los recuerdos lo invadieron como una ola violenta. Victoria, aquella noche, 6 años atrás, la noche en que su padre acababa de ser enterrado en la fría tierra. Dominic se había emborrachado en un bar destartalado a las afueras, tratando de ahogar el dolor,
la rabia y el alcohol. No quería que nadie lo reconociera. No quería que nadie viera al futuro jefe de la familia Blackwood llorando como un niño. Y entonces apareció ella, una joven de profundos ojos negros y suave sonrisa. Se sentó a su lado sin preguntarle su nombre, sin preguntarle quién era, simplemente escuchando mientras él hablaba de su pérdida sin juzgarlo. Habían pasado la noche juntos, dos almas perdidas que encontraron un poco de calor el uno en el otro en medio de un invierno crudo. A la mañana siguiente, Dominic se marchó antes de que ella se despertara, dejando atrás un trozo de papel con un breve agradecimiento. No dejó su nombre real, no dejó un número de teléfono, no dejó nada que le permitiera encontrarlo, porque en su mundo, el apego era una debilidad, y a Dominic Blackwood no se le permitía tener debilidades. Había pensado que solo sería una noche, un momento pasajero que quedaría enterrado en el pasado. Se había equivocado. Dominic levantó la carta y comenzó a leer. Cada línea le cortaba el pecho como una navaja. Mi querido Dominic, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que Lily te ha encontrado. Siento que esto sea tan repentino. Siento haber mantenido este secreto durante tantos años, pero no sabía cómo hacerlo de otra manera. Aquella noche, hace 6 años, no sabía quién eras. Solo sabía que eras el hombre con los ojos grises más tristes que había visto nunca. Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de que te marchases. Intenté encontrarte. Volví a ese bar una y otra vez. Pregunté a todo el mundo, pero nadie sabía quién eras. Decidí tener al bebé, criar a nuestra hija sola, y nunca me he arrepentido de esa decisión. Lily es la luz de mi vida, la razón por la que me levanto cada mañana, todo lo que tengo. Pero hace 6 meses descubrí que tenía cáncer. El médico me dijo, no te queda mucho tiempo. Contraté a un detective para encontrarte. Y cuando supe quién eras, Dominic Blackwood, el hombre que gobierna la mitad de la ciudad de Nueva York, me aterroricé. Temía que tu mundo fuera peligroso para mi hija. Pero luego supe más. Y comprendí que tienes principios. Nunca haces daño a las mujeres ni a los niños. Proteges a los tuyos a cualquier precio. Mi madre Martha es mayor y débil, y no está lo suficientemente sana como para criar a una niña. No tengo hermanos ni hermanas. Nadie más que pueda cuidar de Lily. Tú eres su padre, Dominic. Eres mi única esperanza. No te pido dinero. No te pido nada para mí. Solo te pido una cosa. Protege a nuestra hija. Lily es inteligente, valiente y amable. Se merece una buena vida. Se merece saber quién es su padre. Le he hablado de ti. Le he enseñado las fotos que he conseguido encontrar. Le he enseñado cómo ponerse en contacto contigo si me pasa algo. Ella sabe que eres su padre, aunque tú nunca hayas sabido que existía. Por favor, no te enfades conmigo por haberte ocultado este secreto. Pensaba que estaba protegiendo a nuestra hija. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora se me acaba el tiempo. Y necesito creer que el hombre que conocí aquella noche, el hombre de ojos tristes y corazón destrozado, hará lo correcto por nuestra hija. Con amor, Lily, Dominic, dale la vida que yo no puedo darle con toda la esperanza que me queda. Victoria Chen. Cuando Dominic terminó la carta, le temblaban las manos. Bajó la vista hacia el certificado de nacimiento, donde las palabras «padre desconocido» figuraban como una acusación silenciosa. Miró a Lily, que se había quedado dormida en el sofá por puro agotamiento, con su carita tranquila mientras dormía, y se dio cuenta de que durante 6 años había tenido una hija y nunca lo había sabido. Durante 6 años, una mujer había criado sola a su hija. Había luchado contra la enfermedad y al final había muerto mientras él vivía rodeado de lujos y comodidades. Sin darse cuenta, Dominic Blackwood, el hombre que no había llorado desde el día en que murió su padre, sintió que le ardían los ojos. Lily se despertó 1 hora más tarde, después de que los sirvientes le hubieran puesto ropa seca. Llevaba una camiseta de Dominic doblada varias veces hasta que le llegaba por debajo de las rodillas, como un camisón. Abrió sus ojos grises, asustada, y miró a su alrededor, a la habitación desconocida, hasta que su mirada se posó en Dominic, sentado en la silla frente a ella. Todavía tenía la carta de Victoria en la mano. «Papá», dijo en voz baja, con la voz aún ronca por el sueño, y esa simple palabra hizo que el corazón de Dominic se sintiera como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Dejó la carta y se sentó a su lado en el sofá, tratando de mantener la voz lo más suave posible. «Lily,
¿Puedes contarle a papá lo que pasó? ¿Cómo llegaste aquí sola? Lily se incorporó, con sus pequeñas manos agarrando inconscientemente el dobladillo de la camiseta, como si necesitara algo a lo que aferrarse mientras recordaba recuerdos dolorosos. Empezó a hablar con voz entrecortada y temblorosa. Sin embargo, cada palabra era aterradoramente clara para una niña de 5 años. Mamá murió hace 3 semanas, dijo con la mirada baja y las manos entrelazadas. Estuvo enferma durante mucho tiempo. Se le cayó el pelo. Estaba muy delgada, pero seguía sonriéndome todos los días. Me decía que tenía que ser fuerte. Me decía que si pasaba algo, tenía que encontrarte. Dominic escuchaba, cada palabra como una bala en su pecho. Después de que mamá muriera, continuó Lily, me quedé con la abuela Martha. La abuela me quiere mucho, pero es mayor. Se le olvidan las cosas y le cuesta caminar. Entonces, anteayer, estaba cocinando y se cayó. Se le torció la cara y ya no podía hablar. Me asusté mucho. Llamé al 911 como me enseñó mamá. Y entonces vino la ambulancia y se la llevó. Los ojos grises de Lily brillaban con lágrimas cuando llegó a la siguiente parte. En el hospital había una señora que llevaba ropa muy bonita. Habló con el médico. La oí decir que tenía que ir a un lugar llamado hogar de acogida porque no había nadie que cuidara de mí. Lily tragó saliva, tratando de ser valiente. Sé lo que es un hogar de acogida. Mamá me lo dijo. Mamá dijo que es donde tienen que vivir los niños que no tienen padres. Y mamá dijo que yo no debía ir allí. Mamá dijo que tenía que encontrarte. Dominic sintió un nudo en la garganta. Una niña de 5 años, sin madre, con su abuela desplomándose delante de ella. Y en lugar de llorar y esperar a que los adultos decidieran su destino, había decidido actuar. Esperé hasta que la señora fue a hablar con el médico. Lily continuó. Y entonces cogí mi mochila y salí corriendo. Mamá guardaba dinero en mi mochila para mí. Mamá dijo que, si lo necesitaba, podía usarlo para coger un taxi hasta la dirección que había escrito en el papel. Le di la dirección al conductor y me miró de forma muy extraña, pero aún así me llevó. Sin embargo, me dejó en el lugar equivocado, dijo Lily, con la voz cada vez más baja. No vi ninguna casa como la que describió mamá. Le pregunté a algunas personas en la calle, pero no sabían nada. Una persona quiso llamar a la policía, pero yo tenía miedo, así que corrí. Entonces empezó a llover. Caminé y pregunté por direcciones. Caminé y caminé y caminé. Me dolían mucho los pies. Tenía frío y hambre, pero no lloré. Mamá me dijo que tenía que ser fuerte. Y entonces, por fin, vi una gran verja. Vi el nombre Blackwood, tal y como lo había escrito mamá. Y supe que era tu casa. Dominic se quedó sentado en silencio, incapaz de hablar. 2 horas caminando bajo la lluvia. Una niña de 5 años había cruzado la ciudad sola, en la oscuridad, en medio de una tormenta, con nada más que una dirección y una fe inquebrantable en las palabras de su madre. Había comandado a cientos de hombres. Se había enfrentado a los enemigos más peligrosos. Había visto la muerte más veces de las que podía contar, pero nunca se había sentido tan abrumado como ahora, ante el valor de una niña tan pequeña. Lo has hecho muy bien, dijo Dominic, con la voz ronca por la emoción. Eres más valiente que nadie que papá haya conocido jamás. Lily levantó la cara hacia él, con los ojos grises brillando de esperanza. «¿Entonces me dejarás quedarme, verdad?», preguntó. «¿No dejarás que me lleven?». Dominic posó la mano sobre el suave cabello negro de su hija, y por primera vez en su vida, hizo una promesa que sabía que cumpliría a cualquier precio. «Nadie te llevará a ningún sitio», dijo con firmeza y rotundidad. «Eres mi hija y yo te protegeré». A la mañana siguiente, justo cuando el sol asomaba por el horizonte, sonó el timbre de la mansión Blackwood. Marcus entró en la sala de estar, donde Dominic estaba sentado tomando café, mientras Lily seguía profundamente dormida en el sofá cercano. Una costosa manta de cachemira le cubría hasta la barbilla. «Jefe», dijo Marcus en voz baja, «los servicios de protección infantil están en la puerta con 2 agentes de policía. Dicen que vienen a investigar la desaparición de una niña llamada Lily Chen». Dominic dejó la taza de café sobre la mesa y sus ojos grises se volvieron fríos en un instante. Sabía que esto iba a pasar. Simplemente no esperaba que fuera tan rápido. «Déjalos entrar», ordenó, «pero haz que esperen en la sala de estar este. Yo los recibiré allí». Se levantó, se enderezó el cuello de la camisa y en ese momento, Dominic Blackwood dejó de ser el hombre que había pasado toda la noche en vela, vigilando el sueño de una niña. Volvió a convertirse en el jefe de la mafia
que todo Nueva York temía. Cuando Dominic entró en la sala de estar había 3 personas esperando. 2 policías uniformados, con las manos apoyadas en los cinturones, cerca de sus armas, tratando claramente de parecer duros, pero incapaces de ocultar su inquietud al darse cuenta de en qué territorio se encontraban. La tercera era una mujer de mediana edad, de unos 45 años, con el pelo castaño cuidadosamente cortado, vestida con un traje gris y con un maletín de cuero en la mano. Era la única que no parecía asustada. Sus ojos marrones se encontraron directamente con los de Dominic, con la firmeza de alguien acostumbrado a enfrentarse a todo tipo de situaciones. «Soy Grace Thompson», dijo ella primero, «una trabajadora social de los servicios de protección infantil. Estamos buscando a una niña de 5 años llamada Lily Chen, cuya desaparición se denunció anoche en el Hospital Street Catherine. Tenemos información que sugiere que podría estar aquí». Dominic no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, con sus ojos grises tan fríos como el hielo, recorriendo a cada uno de ellos. Los 2 agentes se movieron incómodos bajo esa mirada. Uno de ellos incluso dio medio paso atrás sin querer. Dominic había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio era un arma más aterradora que cualquier amenaza. «Vienen a mi casa a las 7 de la mañana», dijo Dominic por fin. Con voz baja y pausada, como si cada palabra tuviera el peso de una piedra, sin ninguna orden judicial basada en una pista de poco clara. «Espero que lo entiendan. Mi abogado estará muy interesado en esto». El agente mayor abrió la boca para discutir, pero Grace Thompson levantó una mano y lo detuvo. «Señor Blackwood», dijo, aún tranquila, «no estamos aquí para causar problemas. Hay una niña desaparecida y mi trabajo es asegurarme de que está a salvo. Si Lily no está aquí, nos iremos inmediatamente. Pero si está aquí, necesito confirmar que está a salvo y que no la obligan a quedarse». Dominic frunció ligeramente el ceño y una chispa de sorpresa le recorrió el rostro. Esta mujer no temblaba ante él, algo poco habitual entre las personas que sabían quién era. «La niña está aquí», dijo sin rodeos, «y es mi hija biológica». El silencio cayó sobre la habitación como un pesado manto. Grace Thompson parpadeó, claramente sin esperarse eso. Los 2 agentes intercambiaron miradas de asombro. «Su hija», repitió Grace, con voz aún firme, pero con un tono de duda. «El expediente de Lily Chen dice, se desconoce quién es el padre». Dominic se acercó a la mesa donde ya había colocado la carta de Victoria y el certificado de nacimiento. Los deslizó hacia Grace. «Esta es una carta de su madre, que murió hace 3 semanas de cáncer. Ella lo explica todo, y yo estoy dispuesto a hacerme una prueba de ADN para demostrarlo». Grace tomó los papeles, echó un vistazo a la carta, y su expresión comenzó a cambiar de sospecha a comprensión. En ese momento, se oyó una vocecita desde la puerta. «Papá». Todos se volvieron y vieron a Lily de pie en el umbral, todavía envuelta en la manta, con los ojos grises pesados por el sueño, pero llenos de preocupación al ver a unos desconocidos en la casa. Y en ese momento ocurrió algo casi milagroso. Dominic Blackwood, el hombre que solo unos segundos antes había irradiado una fuerza letal que había hecho huir a 2 agentes armados, cambió por completo. La frialdad de sus ojos grises se suavizó, bajó los hombros y se acercó a Lily con pasos tan suaves que costaba creerlo. «¿Por qué te has levantado tan temprano?», preguntó en voz baja, con un tono cálido, totalmente diferente al tono amenazante que había utilizado solo unos momentos antes. «¿Tienes hambre? Haré que te preparen el desayuno». Lily asintió. Su pequeña mano buscó la de Dominic y miró a los desconocidos con cautela. «¿Me van a llevar, papá?», preguntó con voz temblorosa. «Nadie te va a llevar a ningún sitio», respondió Dominic con firmeza y rotundidad. «Te lo prometí, ¿recuerdas?». Grace Thompson observó la escena y lo que vio la obligó a replantearse todo. La niña confiaba claramente en aquel hombre, corrió hacia él con naturalidad y lo llamó «papá», sin mostrar ningún signo de miedo o coacción. «Señor Blackwood», dijo Grace, «entiendo que ahora la situación está mucho más clara. Sin embargo, por procedimiento, todavía tenemos que realizar una prueba de ADN para confirmar la paternidad. Además, mientras esperamos los resultados y finalizamos los trámites de la tutela, necesitamos que un supervisor autorizado esté con Lily». Dominic quería negarse. Quería decirle a esta mujer
que nadie tenía derecho a poner condiciones dentro de su casa. Pero entonces miró a Lily, a esos ojos grises que confiaban plenamente en él, y supo que no podía arriesgarse. Si se resistía, podrían utilizar la ley para llevarse a Lily, y por mucho poder que tuviera en los bajos fondos, no podía luchar abiertamente contra todo el sistema de bienestar infantil sin perjudicar a su hija. De acuerdo, dijo lacónicamente. Acepto todo, pero el supervisor debe ser alguien que yo apruebe y no se permite a nadie asustar a Lily. Grace asintió y, por primera vez, un atisbo de dulzura se dibujó en su severo rostro. Creo que podemos trabajar juntos, señor Blackwood. 2 días después, Grace Thompson regresó a la finca Blackwood, pero esta vez no vino sola. La acompañaba una joven que, a primera vista, Dominic supo que no pertenecía al mundo de los trajes caros y las oficinas con aire acondicionado. Elena Hartwell entró en la sala de estar con una presencia ligera y frágil, tan delgada que su abrigo de lana gris parecía tragarla por completo. Su pálido cabello rubio estaba recogido cuidadosamente en la nuca, dejando al descubierto un rostro marcado por el cansancio, pómulos altos y ojeras, como si no hubiera dormido bien en años. Pero lo que llamó la atención de Dominic no fue su delicada apariencia. Fueron sus ojos, un cielo invernal claro, azules, limpios y brillantes, pero que escondían algo más profundo bajo la superficie. Una extraña firmeza en alguien que había visto demasiada oscuridad y aún así había elegido creer en la luz. Y entonces Dominic vio la cicatriz. Una tenue línea recorría su muñeca izquierda. No era el tipo de marca que alguien se hace a sí mismo, sino una herida defensiva, del tipo que se produce cuando una persona levanta el brazo para bloquear un golpe o una cuchilla. Había visto suficientes cicatrices en su vida como para saber la diferencia. Esta es Elena Hartwell, dijo Grace presentándola. Es maestra de preescolar y está certificada para cuidar a niños con traumas psicológicos. Creo que es la persona más adecuada para supervisar y apoyar a Lily durante este periodo. Dominic no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, estudiando a la mujer frente a él con ojos de depredador, evaluando lo que se encontraba en su territorio. Elena sintió esa mirada. Sabía lo que significaba. Sin embargo, no bajó la cabeza. No apartó la mirada. No mostró miedo como la mayoría de la gente cuando se enfrentaba a Dominic Blackwood. En cambio, lo miró a los ojos con calma, como diciendo, «Sé quién eres y no te tengo miedo». «¿Sabes quién soy?», dijo Dominic. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí lo sé», respondió Elena, con voz suave pero firme. «Y también sé que tienes una hija de 5 años que acaba de perder a su madre, que vio cómo su abuela se derrumbaba y que cruzó la ciudad sola en una noche lluviosa para encontrar a su padre. Mi trabajo es ayudar a Lily, no juzgarte». Dominic se quedó un poco sorprendido por esa franqueza tan directa. La mayoría de la gente, cuando se enteraba de quién era él, o bien se asustaba, o bien intentaba halagarlo, o bien fingía no saber nada. Pero esta mujer no hizo nada de eso. Reconoció la verdad directamente y luego la dejó de lado como si no importara. Antes de que Dominic pudiera decir nada más, una pequeña sombra apareció en la puerta. Lily entró. Sus ojos grises registraron al instante a los desconocidos en la habitación e inmediatamente corrió a esconderse detrás de la pierna de Dominic. «Papá, ¿quiénes son?», preguntó en voz baja, con la voz tensa por la precaución. «¿Van a llevarme lejos?». «No, Lily», dijo Dominic, moviendo la mano sin pensar para posarla sobre la cabeza de su hija. «Son personas que han venido a ayudarnos». Lily miró a Elena con la desconfianza de una niña que había aprendido a no fiarse de los desconocidos. No dijo nada, solo agarró con más fuerza el pantalón de Dominic, con su pequeño cuerpo rígido, lista para salir corriendo en cualquier momento. Elena observó la reacción de Lily y en lugar de acercarse, hizo lo contrario. Se sentó lentamente en el suelo, justo donde estaba, a unos 3 o 4 metros de distancia, para que su cara quedara a la altura de la niña. No sonrió, no fingió una amabilidad empalagosa. Simplemente se sentó allí, tranquila, y esperó. «Hola, Lily», dijo en voz baja. «Me llamo Elena. He oído que fuiste muy valiente, que fuiste a buscar a tu papá, tú sola bajo la lluvia. Creo que eres la niña más fuerte que he conocido nunca». Lily no respondió, pero Dominic notó que sus hombros se relajaban un poco. Elena se quedó donde estaba. No forzó nada, no exigió atención. Simplemente permaneció allí con delicadeza,
como diciendo, «Estoy aquí, pero no me acercaré hasta que estés lista». Pasaron unos minutos en silencio. Entonces Lily preguntó, todavía recelosa, «¿Por qué estás sentada en el suelo? ¿No tienes frío?» Elena sonrió levemente, la primera sonrisa que Dominic había visto en su rostro. «Quiero hablar contigo sin que tengas que mirarme», dijo. «Me parece más justo, ¿no?» Lily ladeó la cabeza. La curiosidad comenzó a sustituir a la cautela en sus ojos grises. Poco a poco salió de detrás de Dominic, manteniendo la distancia, pero sin esconderse. «Mi madre también solía hacer eso», dijo en voz baja. «Cuando estaba triste, se sentaba a mi lado. Tu madre debía de ser una persona maravillosa», respondió Elena con delicadeza. Dominic se quedó allí observando la pequeña conversación y algo en él comenzó a cambiar. Había conocido a innumerables personas a lo largo de su vida. Había aprendido a leerlas, a evaluarlas, a decidir si eran una amenaza o una herramienta. Pero Elena Hartwell no encajaba en ninguna de las categorías que él conocía. No le tenía miedo, no intentaba seducirlo, y tenía una extraña habilidad para hacer que un niño asustado comenzara a abrirse en solo unos minutos. «Puede quedarse», dijo Dominic por fin, «pero debe seguir mis reglas». Elena se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y lo miró directamente a los ojos. «¿Cuáles son tus reglas?» «Lily es lo primero», dijo Dominic. «Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes, debe ser en beneficio de ella. Si puedes hacerlo, no tendremos ningún problema». Elena asintió. Su mirada firme no vaciló. «Esa es también mi regla, señor Blackwood». Esa noche, después de que Elena se retirara a la habitación privada que le habían preparado en el ala este de la finca y Lily se quedara dormida, Dominic se sentó en su estudio con un vaso de whisky en la mano. Marcus entró sin llamar. El único privilegio que se había ganado tras 20 años de lealtad a la familia Blackwood. «He investigado a Elena Hartwell tal y como me pidió», dijo Marcus, dejando un fino expediente sobre el escritorio. Dominic no tocó el expediente. Solo miró a Marcus, una señal silenciosa para que continuara. Marcus lo entendió y comenzó su informe. Elena Hartwell, 27 años, nacida en Brooklyn. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 8 años. Ningún familiar la acogió, por lo que entró en el sistema de acogida. Pasó por 7 familias de acogida diferentes en 10 años, algunas de ellas con antecedentes que no eran precisamente limpios. Dominic frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. 7 hogares en 10 años. Podía imaginar lo que eso significaba para una niña. La inestabilidad, la sensación de no pertenecer a ningún sitio. Y quizás peor aún, en los hogares a los que se refería Marcus, aquellos con antecedentes cuestionables. Aún así, aprendió por su cuenta y consiguió entrar en la universidad, continuó Marcus. Se graduó como la mejor de su clase en educación infantil. Trabajó como maestra en un preescolar público en Queens durante 3 años antes de renunciar. ¿Por qué renunció?, preguntó Dominic. Marcus se quedó en silencio por un momento antes de responder. Se casó a los 23 años. El hombre se llamaba Ryan Mitchell. Era oficinista, de apariencia limpia, pero los registros policiales muestran que ella llamó al 911 al menos 4 veces durante los 3 años de matrimonio. Violencia doméstica. Una vez acabó en el hospital con las costillas rotas y una lesión en la cabeza. Dominic dejó su whisky sobre la mesa. Sus ojos grises se oscurecieron, la cicatriz en su muñeca. Marcus asintió. Los registros del hospital dicen que fue una herida de cuchillo de la última agresión, hace 1 año. Intentó bloquear una puñalada. Ryan Mitchell apuntó a su garganta. Si no hubiera levantado el brazo, habría muerto. La habitación se sumió en el silencio. Dominic miró fijamente a la nada. Su mente pintaba la imagen de la mujer delgada con esos ojos firmes, levantando el brazo para detener la hoja de su propio marido. Había sobrevivido. No solo había sobrevivido, sino que se había levantado, se había divorciado de él y había seguido trabajando en un campo que ayudaba a los niños con traumas. Empezó a entender por qué ella no le temía, porque se había enfrentado a un verdadero monstruo dentro de su propia casa y lo había vencido. ¿Dónde está Ryan Mitchell ahora?, preguntó Dominic, con una voz que se enfriaba hasta convertirse en algo peligroso. Se le busca por agresión doméstica agravada, dijo Marcus, pero se esconde. Se dice que sigue en algún lugar de la ciudad y que sigue vigilándola. Ella ha tenido que mudarse 3 veces en el último año.
Dominic asintió lentamente. Ya estaba tomando una decisión. ¿Algo más? Marcus dudó. Y esa duda hizo que Dominic se concentrara de golpe. Hay una cosa más, jefe. Alguien está haciendo preguntas sobre su hija. El cuerpo de Dominic se tensó. ¿Quién? Aún no estoy seguro, dijo Marcus. Pero en los últimos 2 días han aparecido desconocidos en lugares donde se ha visto a Lily, el hospital donde ingresaron a Martha, el barrio donde vivía Victoria. Están preguntando por una niña de 5 años y su relación con usted. Dominic se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín negro y silencioso al otro lado del cristal. La noticia de que tenía una hija había comenzado a extenderse por los bajos fondos, y no faltaban personas dispuestas a aprovechar su debilidad. Había construido este imperio con sangre y hierro. Había obligado a cientos de enemigos a arrodillarse, y ahora tenía algo que perder, algo que nunca antes había tenido. Aumenta la seguridad alrededor de la finca, ordenó Dominic, con voz que volvía a ser severa, y pon a alguien que vigile a cualquiera que pregunte por Lily. Quiero saber quiénes son, para quién trabajan y qué quieren. ¿Y Elena Hartwell? Preguntó Marcus. Dominic se volvió. Sus ojos grises eran profundos y no revelaban nada. Ponle protección, dijo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero no dejes que ella lo sepa. Y encuentra a Ryan Mitchell. Quiero conocerlo. Marcus asintió y se marchó. Dominic se quedó solo en la oscuridad, pensando en la mujer que dormía en el ala este. La mujer de mirada firme y cicatrices que contaban una historia de supervivencia. Había venido aquí para ayudar a Lily, pero ahora había entrado en su mundo. Y, lo quisiera o no, eso significaba que ella también necesitaría protección. 3 días después, la llamada que Dominic había estado esperando y temiendo finalmente llegó. El laboratorio tenía los resultados del ADN. Se sentó en su estudio con el teléfono pegado a la oreja, escuchando la voz profesional del médico al otro lado de la línea, que leía números en términos científicos. Pero Dominic solo necesitaba oír una frase. La probabilidad de una relación biológica padre e hija es del 99,9%. Conclusión: Dominic Blackwood es el padre biológico de Lily Chen. Dominic permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que terminara la llamada. Lo había sabido desde el momento en que miró esos ojos grises bajo la lluvia. Sabía la verdad, pero escucharla confirmada por la ciencia, por números que no se podían negar, era algo completamente diferente. Tenía una hija. Era padre. Durante 6 años, un alma viva que llevaba su sangre había existido en este mundo, y él nunca lo había sabido. Dominic se levantó y entró en la sala de estar, donde Lily estaba sentada con Elena sobre la suave alfombra, las dos coloreando con lápices de colores. En los últimos días, Lily había empezado a abrirse a Elena. Ya no se escondía detrás de Dominic cada vez que Elena aparecía, aunque todavía no se sentía completamente cómoda con la joven. Cuando Lily vio a Dominic, levantó la cabeza y sus ojos grises se iluminaron como siempre hacían cuando lo veían. «Papá», lo llamó. «Te la estoy dibujando. ¿Quieres verlo?» Dominic se acercó y se sentó junto a su hija. Miró el dibujo. Una figura alta con pelo negro y grandes ojos grises estaba de pie junto a una figura diminuta con un vestido rosa. Debajo, Lily había intentado garabatear 2 palabras con la torpe caligrafía de una niña de 5 años. «Papá y yo». «Lily», dijo Dominic en voz baja, con la voz entrecortada. «Acabo de recibir los resultados de las pruebas». Lily dejó de dibujar y fijó sus ojos grises en él. No preguntó cuáles eran los resultados, como si ya supiera la respuesta. Y en realidad, cuando Dominic le dijo que los resultados confirmaban que era su hija biológica, Lily no se mostró sorprendida en absoluto. En cambio, esbozó una sonrisa radiante, la primera sonrisa auténtica que Dominic había visto desde que ella llegó, y exclamó con orgullosa certeza: «Lo sabía. Mamá nunca se equivoca». Mamá dijo: «Tú eres mi papá». Y lo eres. Te lo dije. Dominic miró a su hija, a esa sonrisa, a la fe inquebrantable que brillaba en sus ojos grises, y algo dentro de su pecho se rompió. Durante tantos años, había construido muros alrededor de su corazón. Se había entrenado para no sentir nada, para no apegarse a nada, para no ser nunca débil. Pero ahora, frente a esta pequeña niña, todos los muros carecían de sentido. Extendió la mano y por primera vez abrazó a Lily a propósito. No como aquella noche bajo la lluvia,
cuando la había llevado dentro porque tenía frío y estaba asustada. Esta vez la abrazó porque quería, porque lo necesitaba, porque era su hija y había perdido 6 años que debería haber pasado con ella. Lily lo abrazó inmediatamente, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos, y le susurró al oído: «Echo de menos a mamá, pero estoy feliz de haberte encontrado». Elena se sentó en silencio al otro lado de la alfombra, observando el momento con lágrimas en los ojos. Había visto muchos reencuentros en su trabajo, pero algo en este le encogió el corazón. Quizás porque sabía quién era Dominic Blackwood, sabía lo aterrador que podía ser su mundo. Y sin embargo, en ese momento, solo era un padre que abrazaba a su hija por primera vez en su vida. Esa tarde, Grace Thompson llegó con la noticia de que el tribunal había aprobado la custodia temporal para Dominic mientras se completaban los trámites finales. Cuando se marchó, Dominic se quedó en la puerta viéndola irse, con la mano aún cogida de la pequeña Lily. «A partir de ahora», dijo Dominic en voz baja, «eres oficialmente mi hija». Lily lo miró con sus ojos grises brillantes. «Siempre he sido tu hija», respondió simplemente. «Mamá me lo dijo hace mucho tiempo». Los días siguientes se convirtieron en días en los que Dominic Blackwood tuvo que aprender una habilidad completamente nueva: ser padre. Había aprendido a disparar cuando tenía 12 años. Había aprendido a dirigir un imperio clandestino cuando tenía 22. Había aprendido a hacer temblar a los hombres con una sola mirada. Pero nada en su pasado le había preparado para enfrentarse a una niña de 5 años que podía pasar de reír a llorar en cuestión de segundos y que le hacía cientos de preguntas cada día. Elena se convirtió en su guía a lo largo de ese viaje, aunque al principio Dominic no quería admitir que necesitaba ayuda. El primer día, cuando Lily rompió a llorar porque echaba de menos a su madre, Dominic se quedó allí como una estatua, completamente perdido. Se había enfrentado a asesinos a sangre fría sin pestañear. Sin embargo, ante las lágrimas de una niña de 5 años, se sentía impotente. Elena intervino con delicadeza. Se sentó junto a Lily y simplemente se quedó allí con ella. No intentó callarla. No dijo frases vacías como «no llores» o «todo irá bien». Solo se sentó allí, puso una mano en la espalda de Lily y dejó que llorara hasta que no le quedaran más lágrimas. Más tarde, cuando Lily se calmó y se quedó dormida, Elena se lo explicó a Dominic. «Los niños necesitan permiso para estar tristes», dijo, «especialmente los niños que acaban de perder a alguien. No tienes que arreglar su tristeza ni hacerla desaparecer. Solo tienes que estar ahí. Hazle saber que no vas a ir a ninguna parte». Por mucho que llorara, Dominic se aferró a esas palabras, y la siguiente vez que Lily lloró, se sentó a su lado, le puso la mano en la espalda con torpeza, tal y como había visto hacer a Elena, y se limitó a permanecer en silencio. Lily le cogió la mano y lloró sobre su hombro, y cuando finalmente se calmó, lo miró con los ojos enrojecidos y le dijo: «Gracias por estar aquí, papá». Luego vino el pelo. Esa mañana Lily se despertó con su cabello negro y enredado y pidió 2 coletas, como solía hacer su madre. Elena no estaba allí porque estaba hablando por teléfono con Grace Thompson, dándole su informe, y Dominic se encontró ante lo que parecía una tarea sencilla, pero que se convirtió en una pesadilla. Sostuvo el cepillo y las gomas para el pelo, miró fijamente el cabello enredado de su hija y se dio cuenta de que no tenía la menor idea de cómo hacerlo. 15 minutos más tarde, Lily tenía 2 moños torcidos atados a los lados, uno más alto y otro más bajo, como si acabara de pasar por una tormenta. Lily se miró en el espejo y se echó a reír, con una risa brillante y clara que llenó toda la habitación. «Papá, tu pelo está fatal», dijo entre risas. «Pero no pasa nada, a mí me sigue gustando». Dominic observó a su hija reír y sintió que algo cálido se extendía por su pecho, una extraña sensación que no sabía cómo nombrar. Elena entró en ese momento, vio el pelo de Lily y tuvo que contener una sonrisa. «Déjame enseñarte cómo se hace», dijo, y se pasó toda la mañana enseñándole a Dominic paso a paso. Aprendió a cepillarlo de abajo hacia arriba para no hacerle daño a Lily. Aprendió a peinarlo de manera uniforme. Aprendió a atarlo lo suficientemente fuerte como para que no se soltara, pero no tanto como para que le diera dolor de cabeza. Al final del día ya sabía hacer 2 coletas más o menos iguales, y Lily declaró que papá estaba mejorando. Esa noche, Elena le enseñó a leerle a Lily antes de acostarse, pero no solo a leer, le explicó. Hay que usar voces diferentes para cada personaje. Hay que hacer pausas en las partes emocionantes para crear suspense.
Hay que dejar que Lily haga preguntas y comentarios sin precipitarse. Dominic, un hombre acostumbrado a dar órdenes con voz fría y monótona, se encontró intentando imitar el sonido de un oso, una princesa y un dragón que escupía fuego. Lily se rió tanto cuando hizo la voz del dragón que Dominic se dio cuenta de que se haría el ridículo todo el día si eso hacía feliz a su hija. Pero quizás el momento más claro del cambio llegó una tarde, cuando Dominic estaba en su estudio atendiendo asuntos por teléfono. Su voz era gélida mientras hablaba con uno de sus gerentes sobre una operación importante. No me importa lo que diga, gruñó Dominic al teléfono. Quiero que el problema esté resuelto antes de medianoche. Y si no es así, tú serás el responsable. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de par en par y Lily entró corriendo con un dibujo nuevo en la mano. «¡Papá!», exclamó. «Te he dibujado a ti, a mí y a la señorita Elena. Mira». Lo que sucedió a continuación dejó a Marcus, que estaba fuera de la puerta, boquiabierto. Dominic, que acababa de amenazar a un hombre con voz gélida, cambió por completo en un instante. «Te llamaré más tarde», dijo al teléfono, y colgó sin dudarlo. Aunque la llamada había quedado inconclusa y el problema no se había resuelto, se agachó para que sus ojos quedaran a la altura de los de Lily, y su voz se volvió de repente suave, completamente diferente al tono que había usado solo unos segundos antes. «Déjame ver», dijo cogiendo el dibujo. «Es precioso. ¿Quién es quién? ¿Me lo puedes enseñar?» Elena se quedó en la puerta, observándolo todo, y comprendió algo que quizá ni siquiera Dominic había comprendido aún. El jefe mafioso más temido de Nueva York se estaba derritiendo lentamente ante una niña de 5 años, y eso no lo estaba debilitando. En todo caso, lo estaba haciendo más humano que nunca. Un grito rasgó la noche a las 3 de la madrugada. Dominic se levantó de la cama en un instante. Los instintos forjados a lo largo de años en los bajos fondos lo llevaron sin dudar hacia el sonido. Era Lily. Corrió por el pasillo, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho, y la mente dando vueltas a los 1000 peores escenarios posibles. Alguien había entrado en la casa. Alguien había oído a su hija. Pero cuando abrió la puerta de Lily, la encontró sentada en la cama, con los ojos grises muy abiertos, pero sin ver realmente nada, con la boca aún gritando: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te vayas! ¡Mamá! ¡Tengo miedo!». Dominic se quedó paralizado por un instante, comprendiendo de inmediato que allí no había ningún enemigo. El enemigo que atacaba a su hija era algo invisible, algo a lo que no podía disparar, amenazar, ni someter a golpes. El dolor del recuerdo. Se acercó a la cama y se sentó, tratando de abrazar a Lily como había hecho antes. Pero esta vez ella se resistió, todavía atrapada en la pesadilla. «Lily, papá está aquí», dijo Dominic, obligando a su voz a mantenerse firme, aunque se le partía el corazón. «Despierta. Solo es un sueño. Estoy aquí». Pero Lily no le oía. Seguía gritando y llorando, golpeando su pecho con sus pequeños puños como si intentara escapar de alguien. Dominic se sentía completamente impotente. No sabía qué hacer. No sabía cómo sacar a su hija de la pesadilla que la estaba ahogando. Entonces Elena apareció en la puerta, con su cabello rubio revuelto, los ojos pesados por el sueño, pero al instante se alertó al ver lo que estaba sucediendo. Entró sin hacer preguntas. Solo se sentó al otro lado de la cama y comenzó a cantar. Una suave canción de cuna, una melodía simple, suave como la brisa de verano, sin palabras, solo el subir y bajar de un sonido tranquilo y relajante. Lily seguía llorando, pero los gritos comenzaron a desvanecerse. Su cuerpo se relajó lentamente, su respiración se calmó y se volvió más lenta. Elena siguió cantando y Dominic se sentó en silencio con su hija en brazos, dejando que la canción de Elena los envolviera a ambos. 10 minutos más tarde, Lily se había vuelto a dormir, con los ojos hinchados por las lágrimas. Su pequeño rostro todavía estaba surcado por lágrimas, como si fueran rayas, pero ahora estaba en paz. Elena dejó de cantar y miró a Dominic con una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Juntos, volvieron a acostar a Lily, la arroparon con la manta y luego salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, Dominic se apoyó contra la pared, con las manos ligeramente temblorosas, y las emociones que había estado reprimiendo durante días surgieron de repente como una inundación. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó en voz baja, con la voz ronca.
Elena se quedó frente a él, a solo unos pasos de distancia, y no retrocedió. En el hogar de acogida, respondió ella. Cuando era pequeña yo también tenía pesadillas como esas. Nadie venía a calmarme, así que aprendí a calmarme sola. Cantaba para mí misma hasta que volvía a dormirme. Dominic la miró, a su rostro pálido y a la tenue luz del pasillo, a sus ojos azul claro que guardaban tantas historias que ella nunca había contado en voz alta. Tuviste que cuidar de ti misma cuando aún eras una niña, dijo. No había otra opción. Elena soltó una pequeña risa, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Me acostumbré, pero por eso hago este trabajo, porque no quiero que ningún niño se sienta tan solo como yo. Se quedaron en silencio durante un momento. Entonces Dominic dijo algo que nunca le había dicho a nadie. Mi padre fue asesinado delante de mí cuando yo tenía 22 años. No sabía por qué lo estaba diciendo. Solo sabía que, en la oscuridad de la noche, de pie frente a esa mujer, los muros que había construido a su alrededor no le parecían tan sólidos. Lo construí todo a partir de la ira y el dolor. Continuó. Me convertí en el hombre que mi padre quería que fuera, pero perdí mucho por el camino. No sé cómo amar, no sé cómo ser padre. Lily se merece más de lo que yo puedo darle. Elena se acercó, lo suficiente como para ponerle una mano en el brazo. Un pequeño gesto, pero que transmitía una calidez que Dominic no había recibido de nadie en años. Estás aprendiendo, le dijo con dulzura, y eso es lo más importante. Lily no necesita un padre perfecto, necesita un padre que esté dispuesto a estar ahí y que lo intente cada día. Y por lo que he visto, tú lo estás haciendo. Dominic miró esos ojos azules como el invierno, y por primera vez en su vida se sintió visto, no como un jefe de la mafia, ni como un asesino, sino como un ser humano con heridas e imperfecciones. Deberías volver a dormirte, dijo tras un momento, obligándose a recuperar el control. Tienes que cuidar de Lily por la mañana. Elena asintió y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de que desapareciera entre las sombras del pasillo, Dominic la llamó en voz baja. Elena. Ella se detuvo y lo miró. Gracias, dijo Dominic. Dos simples palabras que rara vez le decía a nadie. Por todo. Elena sonrió. Una sonrisa auténtica, la primera verdadera que Dominic había visto jamás en su rostro, y luego desapareció en la oscuridad. Dominic se quedó allí de pie durante un largo rato. Luego sacó su teléfono y llamó a Marcus. Su voz volvió a ponerse fría, como siempre cuando daba una orden. Elena Hartwell, a partir de ahora, quiero que alguien la proteja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Donde quiera que vaya, haga lo que haga, y ella no puede saberlo. Una semana después de esa pesadilla, la vida dentro de la finca Blackwood comenzó a encontrar un ritmo. Lily lloraba menos por las noches. Reía más y su vínculo con Dominic y Elena se hacía más fuerte cada día. Esa mañana, Elena le pidió permiso a Dominic para llevar a Lily a un mercado agrícola cercano, un lugar con puestos de fruta fresca y artesanía que pensó que le gustaría a Lily. Dominic dudó antes de aceptar y ordenó a 2 guardaespaldas que la siguieran a distancia, lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos como para no incomodar a Lily y Elena. Elena no sabía que estaban allí. Creía que simplemente estaba pasando una mañana normal con la niña a la que poco a poco había llegado a querer como si fuera suya. El mercado agrícola estaba abarrotado y animado, rebosante del colorido de los productos frescos y lleno del sonido de los vendedores pregonando y de la gente riendo mientras compraba. Lily cogió la mano de Elena y sus ojos grises se iluminaron cuando vio un puesto que vendía algodón de azúcar. «Señorita Elena, ¿puedo tomar algodón de azúcar?», preguntó. «Mamá solía comprármelo cuando me portaba bien». Elena sonrió y llevó a Lily al puesto. Pagó y observó a la niña sonreír mientras sostenía una enorme nube rosa casi tan grande como su cabeza. En ese momento, Elena sintió una extraña paz, una sensación que no había tenido en años. Y entonces oyó esa voz. «Hola, Elena», una voz que convirtió la sangre de sus venas en hielo. Se dio la vuelta. Ryan Mitchell estaba allí, a solo unos pasos de distancia. Esa sonrisa familiar e inquietante en su boca. Parecía más delgado que la última vez que lo había visto. Con barba incipiente, ropa arrugada y gastada, pero sus ojos seguían transmitiendo la misma locura que ella recordaba de las largas noches de terror en su apartamento. «Pensaste que podías huir de mí», dijo Ryan, con un tono falsamente dulce.
El mismo tono que Elena sabía que podía convertirse en gritos y puñetazos en cualquier momento. Te mudaste cuántas veces y aún así te encontré. Estamos destinados el uno para el otro, nena. Elena sintió que todo su cuerpo comenzaba a temblar. El pánico familiar se apoderó de su pecho como si algo dentro de ella le estuviera quitando el aire. Quería correr, quería gritar, quería acurrucarse y desaparecer. Entonces sintió la pequeña mano de Lily apretar la suya y recordó que ya no estaba sola. Había una niña que necesitaba protección. Elena empujó a Lily detrás de ella y se interpuso entre la pequeña y Ryan, a pesar de que su cuerpo temblaba tanto que apenas podía controlarlo. «Aléjate de nosotras», dijo, con la voz temblorosa, pero esforzándose por mantenerla firme. «Me divorcié de ti. No tienes derecho a acercarte a mí». Ryan se rió, un sonido frío que hizo estremecer a Elena. «¿Crees que un trozo de papel puede mantenerme alejado de ti? ¿Y de quién es esta niña?» Ryan ladeó la cabeza mirando a Lily, que se escondía detrás de Elena, con los ojos brillando con una curiosidad enfermiza. «¿Ahora tienes una hija o la estás cuidando para alguien? Quizás yo también pueda aprovecharla». No terminó la frase. Dos figuras oscuras aparecieron a ambos lados, rápidas como un rayo. Uno de los guardaespaldas que Dominic había enviado se interpuso entre Ryan y Elena, mientras que el otro se colocó detrás de ellos para proteger a Lily. Ryan dio un paso atrás, con evidente sorpresa en su rostro, al ver a dos hombres corpulentos, con ojos de depredadores, que lo observaban como los cazadores observan a sus presas. «¿Quiénes son ustedes? ¿Saben que ella es mi esposa?», gritó Ryan tratando de recuperar el control. «Ex-esposa», dijo fríamente uno de los guardaespaldas. «Y tú estás en una zona restringida. Te sugiero que te vayas ahora antes de que esto se ponga feo». Ryan intentó mirar más allá del guardia para encontrar la mirada de Elena, pero al final se dio la vuelta y se alejó, no sin lanzar una amenaza al marcharse. «Volveré, Elena. No podrás esconderte de mí para siempre». Cuando Ryan desapareció entre la multitud, Elena se derrumbó en el suelo. Toda la fuerza que había reunido para enfrentarse a él se desvaneció de golpe. No podía respirar. Sentía el pecho oprimido por una piedra invisible. Comenzó a jadear, con lágrimas corriendo por su rostro sin que pudiera controlarlas. Un ataque de pánico, algo que creía tener bajo control, después de un año de terapia, solo para descubrir que una sola mirada a Ryan podía reabrir todas las viejas heridas. Lily se arrodilló junto a Elena y la abrazó con sus pequeños brazos, y le habló con firmeza y confianza. «Señorita Elena, no tenga miedo. Papá la protegerá. Papá me protege a mí y también te protegerá a ti. Nadie puede hacerte daño». Elena abrazó a Lily y sollozó entre el pelo negro de la niña, y en el abrazo de una niña de 5 años sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, ya no tendría que enfrentarse sola al fantasma de su pasado. Dominic recibió el informe de los guardaespaldas en el momento en que ocurrió el incidente en el mercado. Estaba en su estudio y cuando se enteró del ataque de pánico de Ryan Mitchell y Elena, sus ojos grises se oscurecieron hasta convertirse en algo aterrador. Marcus estaba cerca, vio el cambio en el rostro de su jefe y supo que alguien estaba a punto de pagar un precio muy alto. «Trae a Elena y a Lily a casa sanas y salvas», ordenó Dominic, con una voz tan tranquila que parecía helada. «Y encuentra a Ryan Mitchell por mí. Quiero verlo esta noche». Esa noche, en un almacén abandonado en el distrito industrial del sur de la ciudad, Ryan Mitchell se despertó con las manos atadas a una silla y una bolsa de tela negra sobre la cabeza. Ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que estaba pasando antes de que le quitaran la bolsa. Y allí estaba Dominic Blackwood, sentado frente a él, a solo unos pasos de distancia. Ojos grises como el hielo, sin parpadear, la oscuridad los rodeaba. Solo una bombilla colgaba del techo, balanceándose ligeramente, iluminando el pequeño espacio en el que se encontraban. Marcus y otros 2 hombres permanecían en silencio entre las sombras, como estatuas, su presencia un recordatorio de que Ryan no tenía escapatoria. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Ryan, con la voz aguda por el miedo, aunque intentaba sonar agresivo. «¿Saben lo que están haciendo? Esto es un secuestro. Llamaré a la policía». Dominic no respondió de inmediato. Se limitó a quedarse allí sentado, en silencio, observando a Ryan con la calma concentrada de un depredador que estudia a su presa. El silencio se prolongó tanto que Ryan empezó a temblar.
Un sudor frío le recorría las sienes porque en los ojos del hombre que tenía delante no veía la ira habitual, no veía las amenazas habituales. Veía algo peor. Veía una indiferencia total, como si su vida no significara más que una hormiga bajo un talón. Me llamo Dominic Blackwood, dijo Dominic por fin, con voz baja y pausada, y creo que eres lo suficientemente inteligente como para saber lo que significa ese nombre. Ryan palideció. Por supuesto que lo sabía. ¿Quién vivía en Nueva York y no conocía a Dominic Blackwood, el jefe de la mafia que controlaba la mitad de la ciudad? El hombre al que incluso la policía se acercaba con cautela. ¿Qué quieres de mí?, tartamudeó Ryan. La agresividad de antes había desaparecido por completo. No tengo nada que ver con tus asuntos. Elena Hartwell, dijo Dominic. Esas dos palabras bastaron para que Ryan palideciera. He oído que te gusta pegar a las mujeres. He oído que te gusta asustarla. He oído que incluso la has amenazado delante de un niño al que quiero mucho. Ryan abrió la boca para decir algo. Quizá una excusa, quizá una súplica, pero Dominic levantó una mano. Ryan se cayó de inmediato. No me importan tus explicaciones, dijo Dominic, levantándose y acercándose. Cada paso resonaba en el silencio como un reloj haciendo una cuenta atrás. Solo me importa una cosa. Esta noche irás a la comisaría y confesarás todo lo que le hiciste a Elena. El maltrato, las amenazas, todo. Te declararás culpable y aceptarás cualquier sentencia que te imponga el tribunal. Ryan lo miró boquiabierto. ¿Estás loco? ¿Por qué iba a hacer eso? Dominic se inclinó hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de Ryan, y cuando habló, su voz sonó como un susurro en la oscuridad. Porque si no lo haces, haré que desaparezcas. No te mataré. No. La muerte es demasiado rápida, demasiado fácil. Haré que lo pierdas todo. Tu trabajo, tu nombre, tu capacidad para vivir en cualquier lugar de este país. Te convertirás en un fantasma, y cada día que te despiertes, recordarás que es porque tocaste a alguien a quien nunca debiste tocar. Dominic se enderezó y miró a Ryan con desprecio. No se molestó en ocultarlo. O puedes elegir el camino más fácil. Unos años en prisión, luego sales y nunca más vuelves a aparecer delante de Elena. La elección es tuya. Ryan temblaba. Las lágrimas y la mucosidad le corrían por la cara, y asintió una y otra vez como un títere. Lo confesaré, balbuceó. Haré lo que digas. Por favor, no lo hagas. Dominic se dio la vuelta sin mirar atrás. Llévalo a la comisaría, le ordenó a Marcus, y asegúrate de que no cambie de opinión por el camino. De vuelta a la finca, Dominic se sentó en el coche y se quedó mirando por la ventana la noche de la ciudad. Había hecho cosas mucho peores en su vida. Había hecho caer de rodillas a hombres más fuertes que Ryan, pero nunca había sentido una satisfacción como la de esa noche. Y sabía por qué. No era solo porque Ryan hubiera amenazado a Lily, aunque eso solo habría sido suficiente para ganarse una sentencia de muerte en el mundo de Dominic. También era por lo que Ryan le había hecho a Elena, la cicatriz en su muñeca, la noche en que tuvo que cantar para conciliar el sueño, el miedo en sus ojos cuando hablaba de los niños en acogida. En algún momento de los últimos días, Dominic se dio cuenta de que Elena se había convertido en algo más que una supervisora de su hija. Se había convertido en alguien a quien quería proteger, alguien que le importaba. Y esa conciencia lo dejaba confundido y asustado, porque en el mundo de Dominic Blackwood, preocuparse por alguien significaba darle el poder de hacerte daño. Y había jurado que nunca volvería a permitir que nadie tuviera ese poder. Pero cuando regresó a la finca y vio a Elena sentada en la sala de estar con Lily acurrucada y dormida en sus brazos, supo que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. 2 días después de que Ryan Mitchell confesara en la comisaría, Elena recibió noticias de Grace Thompson, de que su exmarido había sido detenido y sería juzgado en unas semanas. No entendía por qué Ryan se había entregado de repente después de tantos meses escondido, pero se sentía demasiado aliviada como para hacer preguntas. Dominic no dijo nada cuando Elena le contó la noticia. Solo asintió levemente con la cabeza y siguió leyendo el periódico. Pero en su interior sabía que había sido la decisión correcta. Pero el alivio nunca duraba mucho en el mundo de Dominic Blackwood. Esa misma tarde, Marcus entró en el estudio de Dominic con una seriedad que parecía más pesada de lo habitual. «Jefe, tenemos un problema». Dominic levantó la cabeza y sus ojos grises se agudizaron de inmediato. «Habla». «Vincent Rossi», dijo Marcus. «Sabe lo de Lily». El nombre hizo que el aire de la habitación pareciera espesarse.
Vincent Rossi, el jefe de una familia mafiosa rival que llevaba 2 décadas en guerra con los Blackwood. Un hombre que había intentado más de una vez derrocar a Dominic y quedarse con su territorio. Una serpiente venenosa, paciente, despiadada, siempre esperando el momento adecuado para atacar la debilidad de su enemigo. Y ahora había encontrado la de Dominic. ¿Qué sabe?, preguntó Dominic, controlando su voz. Tan controlada que Marcus reconoció lo que era. La calma antes de la tormenta. Todo, respondió Marcus. Sabe que Lily es tu hija biológica. Sabe que vive aquí y tiene gente vigilándola. En los últimos 2 días hemos visto al menos 3 coches desconocidos cerca de la finca. Alguien incluso fotografió a la niña mientras jugaba en el jardín. Dominic se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, bajo el roble, Lily estaba sentada dibujando con Elena sobre una manta de picnic. Una pequeña figura, un gemido. Una al lado de la otra, la risa de Lily llegaba hasta el estudio como algo brillante que no encajaba en un hombre como Dominic. Se le encogió el corazón al pensar en Vincent Rossi, mirando a su hija como un buitre observa a su presa. ¿Qué quiere Rossi?, preguntó Dominic sin volverse. Presión, dijo Marcus. Sabe que nunca has tenido una debilidad, pero ahora sí. Usará a Lily para obligarte a renunciar a algo. O peor aún, la usará para vengarse de lo que le hiciste a su hermano el año pasado. Dominic recordó a Marco Rossi, el hermano de Vincent, el hombre que había intentado asesinarlo hacía un año y había pagado con su vida. Esa era la ley del inframundo. Si levantabas un arma primero, aceptabas las consecuencias. Pero Vincent Rossi no olvidaba, solo esperaba. Llama a todos, ordenó Dominic, con voz que se volvía acerada. Quiero una reunión en 1 hora. 1 hora más tarde, la sala de conferencias subterránea bajo la finca Blackwood estaba abarrotada. Más de 20 hombres se sentaron alrededor de una larga mesa. Los más leales, las piezas más peligrosas del imperio de Dominic. La tensión era tan densa que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Dominic se situó a la cabecera de la mesa y recorrió con su mirada gris los rostros de todos los presentes. No llevaba su traje habitual, sino una camisa negra con las mangas remangadas, dejando al descubierto los tatuajes que cubrían sus brazos, marcas de los años que había pasado luchando por ascender desde lo más bajo del inframundo. Este no era el Dominic Blackwood que Elena y Lily veían todos los días. Era el hombre al que Nueva York temía. Vincent Rossi ha decidido atacar a mi familia, comenzó Dominic, con la voz resonando en la sala. Cree que mi hija es una debilidad que puede explotar. Se equivoca. Hizo una pausa, dejando que el silencio se instalara por un momento, presionando a todos los hombres de la sala. A partir de este momento, esta finca estará cerrada. Duplicad la guardia. Nadie entra ni sale sin mi aprobación o la de Marcus. Lily y Elena no salen del recinto por ningún motivo hasta que yo diga que es seguro. Miró alrededor de la mesa, asegurándose de que todos los hombres lo entendieran. Y prepárense para la guerra. Si Rossi quiere pelea, se la daremos. Pero atacaremos primero, antes de que se acerque lo suficiente como para tocar un solo pelo de la cabeza de mi hija. Quiero saber todo lo que hace Rossi, qué come, dónde duerme, con quién se reúne, y si alguno de ustedes permite que Lily o Elena sufran algún daño, me responderán ante mí. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Habían seguido a Dominic el tiempo suficiente para saber una cosa. Cuando el jefe hablaba de la familia, ya no se trataba de negocios, se trataba de vida o muerte. Pueden retirarse, ordenó Dominic. Hagan lo que he dicho. Mientras los hombres salían uno por uno, Marcus se quedó atrás con Dominic. Jefe, preguntó en voz baja, ¿le va a contar esto a la señorita Elena? Dominic guardó silencio durante un largo rato antes de responder. Todavía no, ya ha pasado por bastante. La protegeré, pero no necesita saber lo que se mueve en la oscuridad. En los días posteriores a esa tensa reunión, la finca Blackwood se convirtió en una auténtica fortaleza. Elena notó el cambio, vio más guardaespaldas, vio a Dominic cada vez más tenso, más nervioso, recibiendo llamadas misteriosas y saliendo de la habitación para contestarlas. No preguntó, en parte porque sabía que él no se lo diría, en parte porque no estaba segura de querer realmente la respuesta, pero sabía que algo estaba pasando, algo peligroso, y de alguna manera ella y Lily se habían visto envueltas en ello. Una noche, después de que Lily se durmiera profundamente tras los cuentos antes de dormir, Elena no podía conciliar el sueño.
Bajó a la sala de estar y se detuvo en seco cuando vio a Dominic sentado solo en la oscuridad, con un vaso de whisky en la mano y la mirada fija en la nada. La luz de la luna se colaba por las ventanas y se reflejaba en su rostro. Y, por primera vez, Elena vio en él un agotamiento real. No era frialdad ni intimidación, sino el cansancio de un hombre que llevaba demasiado peso sobre sus hombros. «¿Tú tampoco puedes dormir?», le preguntó en voz baja, entrando en la habitación. Dominic levantó la cabeza brevemente, sorprendido de verla, pero no parecía molesto. «No», dijo, con voz baja y un poco ronca por el whisky. «Tengo demasiadas cosas en la cabeza». Elena se sentó en la silla frente a él, manteniendo una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para poder hablar sin levantar la voz. En la oscuridad, la línea entre el jefe de la mafia y la supervisora designada por el tribunal se difuminaba. Solo quedaban dos personas, cada una con sus propias cicatrices. «Sé que algo está pasando», dijo Elena. «No soy tonta. Hay más guardias. No podemos salir de la finca. Y tú pareces estar preparándote para la guerra». Dominic la estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando cuánto decir. «Alguien tiene a Lily en el punto de mira», admitió por fin. «Un enemigo mío. Quiere utilizarla para presionarme». Elena sintió que la sangre de su cuerpo se helaba, pero no entró en pánico. Había vivido demasiado como para asustarse por las amenazas. «La protegerás», dijo ella. No era una pregunta, era una afirmación. «A cualquier precio», respondió Dominic sin dudar, «incluso si tengo que morir». El silencio se apoderó de la habitación por un momento. Entonces Dominic soltó una breve risa, amarga, sin calidez. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo, con voz teñida de autocrítica. «Construí todo este imperio para que nadie pudiera volver a hacerme daño. Para no necesitar a nadie, para poder controlarlo todo. Y entonces una niña de 5 años apareció en mi puerta en una tormenta nocturna y lo destrozó todo. Ahora tengo una debilidad, 2 debilidades». Miró a Elena mientras pronunciaba las últimas palabras y ella comprendió que se refería a ella. Su corazón latía más rápido, pero no apartó la mirada. «No soy un buen hombre, Elena». Dominic continuó, bajando la voz como si estuviera confesando sus pecados. «He hecho cosas terribles. He quitado vidas. Construí mi imperio sobre sangre y lágrimas. Soy el monstruo con el que las madres asustaban a sus hijos. No deberías estar aquí. No deberías preocuparte por alguien como yo». Elena se levantó y se acercó, lo suficiente como para poder ver las líneas de su rostro a la suave y tenue luz de la luna. Recordó todo lo que había presenciado durante las últimas semanas, la forma en que Dominic aprendió torpemente a recoger el pelo de su hija, la forma en que leía cuentos con voces ridículas solo para hacer reír a Lily, la forma en que se quedaba despierto toda la noche cuando Lily estaba enferma, la forma en que renunciaría a todo para proteger a una niña cuya existencia acababa de descubrir hacía unas semanas. «¿Sabes lo que veo?», dijo con suavidad. «Veo a un hombre que aprende a recoger el pelo, aunque sus manos estén más acostumbradas a empuñar un arma que a sostener un cepillo. Veo a un padre dispuesto a hacer el ridículo solo para oír reír a su hija. Veo cómo miras a Lily como si fuera todo tu mundo. No sé lo que has hecho en el pasado, y sinceramente, no me importa. Solo veo cómo quieres a Lily, y un monstruo no puede amar así». Dominic la miró, con sus ojos grises expresando algo que Elena no sabía definir. Quizás sorpresa, quizás gratitud, quizás algo más profundo que ambas cosas. «¿Por qué no me tienes miedo?», preguntó él con voz áspera. «Todo el mundo me tiene miedo, porque he vivido con un monstruo de verdad», dijo Elena. «Y tú no lo eres. Eres un hombre herido que intenta proteger a las personas que ama». Y entonces, antes de que ella pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando, Dominic dejó el whisky, le levantó la barbilla y la besó. El beso fue inesperadamente tierno. No había agresividad ni exigencia, solo la delicada ternura de un hombre que intenta no romper algo precioso. Elena le devolvió el beso, con los labios temblorosos, y en ese momento, los muros que ambos habían construido comenzaron a derrumbarse. Cuando se separaron, Dominic apoyó la frente contra la de ella, con su aliento cálido contra su boca. «Quiero que te quedes», susurró, «no como supervisora, sino como alguien que pertenece a esta familia. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero quiero que te quedes conmigo, con Lily, con nosotros». Elena cerró los ojos. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas,
pero eran lágrimas de felicidad, las lágrimas de alguien que había caminado durante demasiado tiempo en la oscuridad y que por fin veía la luz. Me quedaré, susurró, me quedaré. 3 días después de aquel beso en la oscuridad, todo se derrumbó. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Lily se despertó y le pidió a Elena que le hiciera 2 coletas, como solía hacerle su madre. Dominic se sentó con su café, mirando discretamente a las 2 mujeres más importantes de su vida, mientras reían juntas en la sala de estar. Había empezado a creer que todo iría bien, que podría protegerlas de cualquier amenaza, que tal vez un hombre como él aún merecía la felicidad. Se equivocaba. Dominic tenía que acudir a una reunión con socios importantes en el centro de la ciudad, una reunión que no podía posponerse. Dejó a 6 guardaespaldas en la finca para proteger a Elena y Lily. 6 hombres bien entrenados, 6 hombres que lo habían seguido durante años y nunca habían fallado. Pero Vincent Rossi había estado esperando este momento durante demasiado tiempo y no cometía errores. El ataque se produjo a las 2 de la tarde, mientras Lily jugaba en el jardín con Elena y los guardaespaldas vigilaban desde cerca. Un camión se estrelló contra la verja de la finca y antes de que nadie pudiera reaccionar, más de 10 hombres armados irrumpieron en la propiedad. Los disparos resonaron en el aire, se oyeron gritos y cristales rotos. Los guardias de Dominic lucharon, pero eran menos y les pillaron desprevenidos. En medio del caos, Elena intentó proteger a Lily. Cogió a la niña en brazos y corrió hacia la casa, pero les cortaron el paso. Un hombre corpulento arrancó a Lily de los brazos de Elena, y cuando ésta intentó recuperar a la niña, la golpearon y la tiraron al suelo. «Señorita Elena», gritó Lily con lágrimas corriéndole por la cara. «Tengo miedo». Elena se levantó, con sangre brotando de una herida en la frente, y se abalanzó hacia Lily, a pesar de que el peligro acechaba por todas partes. Pero otro hombre la agarró del pelo y la tiró hacia atrás. «Llévatelas a las 2», ordenó una voz fría. «El jefe quiere a la niña, pero esta también podría ser útil». Y luego se marcharon tan rápido como habían llegado, dejando la finca Blackwood empapada en sangre y ruinas. Dominic recibió la noticia en medio de una reunión. Su teléfono vibró y en cuanto vio el nombre de Marcus en la pantalla, sintió un miedo terrible en el pecho. Salió fuera para contestar y lo que Marcus le dijo destrozó su mundo. «Jefe, han atacado la finca. Se han llevado a Lily y a la señorita Elena». Dominic no recordaba lo que hizo en los segundos siguientes. Quizá dejó caer el teléfono, quizá gritó, quizás se quedó paralizado como una estatua. Lo único que recordaba era la sensación de una mano que le atravesaba el pecho y le destrozaba el corazón. Lily y Elena, las 2 personas que más quería en el mundo, le habían sido arrebatadas. Se metió en el coche y condujo de vuelta a la finca como un loco, ignorando los semáforos en rojo y las normas de tráfico, sin importarle nada más que llegar a casa. Cuando llegó, lo que vio ante sus ojos le dio ganas de gritar. La verja estaba destrozada, las ventanas reventadas. 3 de sus guardias yacían inmóviles en el suelo, con charcos de sangre bajo sus cuerpos. Los otros 3 estaban gravemente heridos y los llevaban a urgencias. Marcus lo esperaba, pálido y lleno de culpa. «Jefe, lo siento. Debería haber estado aquí». Dominic no respondió. Pasó junto a Marcus y entró en la casa, mirando los escombros con ojos vacíos. En el suelo del salón vio la horquilla con forma de mariposa que le había comprado a Lily la semana anterior. Se agachó para recogerla, con las manos temblorosas. Su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de video. Lo abrió y vio la cara de Vincent Rossi. Esa sonrisa triunfante hizo que a Dominic le hirviera la sangre. «Hola, Dominic», dijo Rossi en el video. «He oído que ahora tienes una hija. Es muy guapa». Rossi giró la cámara. Dominic vio a Lily sentada en una silla, con las manos atadas y el rostro bañado en lágrimas. A su lado estaba Elena, en las mismas condiciones, con sangre seca en la frente. «Papá», gritó Lily al ver la cámara. «Tengo miedo. Papá, por favor, sálvame». Dominic sintió como si alguien le estuviera desgarrando por dentro. Se había enfrentado a la muerte innumerables veces. Había visto lo peor que los seres humanos podían hacerse unos a otros. Creía que ya nada podía asustarle. Se equivocaba. Ver a su pequeña llorar y llamarle mientras él no podía hacer nada era miedo de verdad. El tipo de miedo que nunca había conocido. «Ya conoces las reglas», continuó Rossi, con una voz que parecía el siseo de una serpiente.
Si quieres que la niña y tu preciosa novia vuelvan sanas y salvas, ya sabes lo que tienes que hacer. Todo el territorio del este, todas las rutas marítimas y 50 millones de dólares. Tienes 48 horas. Y Dominic, no intentes nada. Si veo cualquier indicio de que intentas rescatarlos, te enviaré a tu hija pedazo a pedazo. El vídeo terminó. Dominic se quedó de pie entre las ruinas de su casa, con la horquilla de mariposa en una mano y el teléfono en la otra. Por primera vez en su vida, las lágrimas le corrían por el rostro. Lágrimas de desesperación, de miedo de un padre que podría perder a su hija para siempre. Entonces Dominic respiró hondo, lentamente. Cuando levantó la cabeza, sus ojos grises ya no estaban vacíos. Ardían con un fuego que Marcus nunca había visto. El fuego de una bestia acorralada, dispuesta a destrozar a cualquiera que se interpusiera en su camino. «Prepara todo», ordenó Dominic, con una voz tan fría que el aire a su alrededor parecía congelarse. «Llama a todos, a todos. No me importa lo que estén haciendo o dónde estén. Vamos a encontrar dónde los esconde Rosie y los traeremos a casa a cualquier precio, Marcus. A cualquier precio». En una habitación oscura y húmeda en el sótano de un almacén abandonado, Elena abrazaba con fuerza a Lily. Llevaban encerradas allí casi 20 horas sin comida, solo con una pequeña botella de agua que les habían tirado los secuestradores. Las manos de Elena seguían atadas, pero había girado el cuerpo todo lo que había podido para poder abrazar a Lily y protegerla del frío del suelo de hormigón. Lily había llorado hasta quedarse sin fuerzas. Ahora yacía inmóvil en los brazos de Elena, con los ojos grises hinchados y la mirada vacía, como la de una niña que se ha visto obligada a soportar demasiado dolor. «Señorita Elena», susurró Lily con voz ronca, «¿vendrá papá a salvarnos?» «Vendrá», respondió Elena, esforzándose por mantener la voz firme, aunque el miedo también la sacudía por dentro. «Vendrá y nos salvará. ¿Confías en mí?» Lily asintió débilmente. «Papá prometió que me protegería. Papá nunca dice cosas que no son ciertas». «Así es», dijo Elena, besando la cabeza de Lily. «Tu papá nunca dice cosas que no son ciertas. Ahora cierra los ojos y descansa. Te cantaré como solía hacer tu mamá». «Tengo miedo», susurró Lily. «Tengo miedo de quedarme dormida y despertarme y que tú no estés aquí». «No voy a ir a ninguna parte», prometió Elena. «Me quedaré aquí contigo hasta que venga tu papá». Y entonces Elena comenzó a cantar. La nana que se había cantado a sí misma en las solitarias noches del hogar de acogida, en las aterradoras noches con Ryan, en todos los momentos en los que había pensado que no podría seguir adelante. Su voz tembló al principio, pero luego se fue estabilizando poco a poco al sentir que Lily se relajaba en sus brazos. Cantaba no solo para Lily, sino también para sí misma, para recordarse que había sobrevivido a tanta oscuridad y que también sobreviviría a esto. Protegería a esta niña a cualquier precio, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Afuera, Dominic estaba lanzando la mayor persecución de la historia del mundo criminal de Nueva York. Había utilizado todos sus recursos, todas sus conexiones, todas las deudas que alguien aún le debía. En 12 horas, encontró la ubicación de Rosie a través de un informante dentro de las filas de Rosie, un subordinado de poca monta que Dominic compró con una suma 10 veces mayor que la que Rosie le pagaba, y con la promesa de clemencia si decía la verdad. Esa noche, cuando la oscuridad se apoderó de la ciudad, Dominic llevó a sus hombres al almacén donde tenían retenidas a Lily y Elena. No iba en su lujoso coche habitual, no llevaba un traje caro, iba vestido de negro de pies a cabeza, con una pistola en la mano y los ojos grises fríos como el hielo. Este no era el Dominic Blackwood. Elena y Lily sabían que este era el Dominic Blackwood al que todo Nueva York temía, el hombre que había construido su imperio sobre la sangre y la crueldad. Y esa noche le recordaría al mundo por qué. El ataque fue rápido y brutal. Los hombres de Dominic los abrumaron con su número y su determinación, porque sabían que si fracasaban, su jefe nunca los perdonaría, y ellos nunca se lo perdonarían a sí mismos. Los disparos resonaron en la noche. Los guardias de Rosie cayeron uno tras otro. Dominic avanzó sin vacilar. Disparó con fría precisión a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin piedad, sin duda. Uno de los hombres de Rosie levantó las manos y se rindió, pero Dominic disparó de todos modos porque el hombre se había atrevido a participar en el secuestro de su hija,
Y a los ojos de Dominic, ese era un crimen que no podía perdonarse. Cuando Dominic abrió de una patada la puerta del sótano y vio a Elena sosteniendo a Lily en un rincón, el gris de sus ojos se suavizó por un instante. Las dos mujeres más importantes de su vida estaban allí, aterrorizadas, pero vivas. Y eso solo bastó para que quisiera arrodillarse y llorar. «¡Papá!», gritó Lily cuando lo vio. Su voz rebosaba de alegría. «¡Has venido! Sabía que vendrías. Lo sabía». Dominic corrió hacia ellas, cortó las cuerdas con su cuchillo y luego abrazó con fuerza a Elena y Lily contra su pecho. Las abrazó como si temiera que, si las soltaba, desaparecerían, como si necesitara sentir su calor para creer que estaban realmente a salvo. «Lo siento», susurró con voz temblorosa por la emoción. «Siento no haberlas protegido. Siento haber dejado que esto ocurriera, pero lo juro. A partir de ahora, no volveré a perder a nadie. Nadie volverá a tocar a mi familia jamás». «Papá», estaba tan asustada. Lily sollozó sobre su hombro, pero la señorita Elena se quedó conmigo. Me abrazó y me cantó. Me dijo que vendrías, y realmente lo hiciste. Dominic miró a Elena, la sangre seca en su frente, sus ojos azul claro, agotada pero sin quebrarse, y supo que amaría a esa mujer por el resto de su vida. «Has protegido a mi hija», dijo con voz entrecortada. «Lily también es mi hija», respondió Elena en voz baja. «Siempre la protegeré». Marcus apareció en la puerta, con la cara manchada de sangre y polvo, pero con el triunfo ardiendo en sus ojos. «Jefe, han capturado a Rossi. Está arriba». Dominic miró a Elena y a Lily y luego retiró suavemente los brazos. «Llévalas al coche y espérame», le ordenó a Marcus. «Tengo algo que hacer». Se levantó y salió de la habitación, dejando a Elena y Lily bajo la protección de Marcus. Subió las escaleras, cada paso resonando como el destino llamando a la puerta. Y cuando vio a Vincent Rossi arrodillado en el suelo, con las manos atadas a la espalda, los ojos grises de Dominic no mostraban ni una pizca de piedad. «Pensaste que podías tocar a mi familia y no pagar por ello», dijo Dominic con voz fría como el hielo. Rossi levantó la cabeza, con la cara ensangrentada y aterrorizada, pero aún tratando de parecer duro. «Mátame», gritó. «Pero sabes que habrá alguien más que se vengará». Dominic no respondió. Solo levantó su arma y el disparo rasgó la noche, poniendo fin a todo. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Caminó hacia el coche donde Elena y Lily lo esperaban. Caminó hacia su familia. Caminó hacia el futuro que construiría para ellas a cualquier precio. Las semanas posteriores al secuestro se convirtieron en un tiempo de sanación para los tres. Lily comenzó a ver a la doctora Sarah Collins, una psicóloga infantil que Grace Thompson le recomendó 2 veces por semana. La niña tenía pesadillas con más frecuencia que antes. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes y se negaba a perder de vista a Dominic o Elena ni siquiera por un minuto. La doctora Collins explicó que se trataba de reacciones normales tras un trauma y que Lily necesitaría tiempo y paciencia para recuperarse. Dominic y Elena aprendieron a manejar el pánico de Lily. Aprendieron a hablar con ella sobre lo que había sucedido sin asustarla aún más. Aprendieron a demostrarle una y otra vez que estaba a salvo y que la querían. Poco a poco, día a día, semana a semana, la sonrisa de Lily comenzó a volver y las pesadillas empezaron a ser menos frecuentes. Elena se mudó oficialmente a la finca Blackwood. Ya no como supervisora, sino como miembro de la familia. Grace Thompson completó todos los trámites y el tribunal aprobó la custodia oficial de Lily por parte de Dominic. Ya nadie podía separar a Lily de su padre, y eso trajo una sensación de paz a toda la familia, una paz que nunca antes habían tenido. Elena tenía su propia habitación, pero casi todas las noches dormía junto a Dominic, y despertarse juntos por las mañanas se convirtió en su nueva normalidad. Después del secuestro, Dominic tomó una decisión importante. Llamó a Marcus a su estudio y le dijo que, a partir de ahora, pasarían gradualmente a un negocio legítimo. No más operaciones peligrosas, no más guerras clandestinas, no más enemigos acechando en las sombras. Marcus lo miró, sorprendido, y le preguntó si el jefe hablaba en serio. Dominic respondió que nunca había estado más serio en su vida. «Tengo una hija», dijo Dominic. «Tengo gente con la que quiero construir un futuro. No puedo permitir que vivan con miedo para siempre por culpa de mis enemigos. Haré lo que sea para protegerlos, aunque eso signifique cambiar por completo mi forma de vida».
Marcus asintió y dijo que seguiría al jefe a cualquier parte, ya fuera en la oscuridad o en la luz. Un mes después del secuestro, Dominic llevó a Lily y Elena a visitar a la abuela Martha al centro de rehabilitación. Dominic pagó todos los gastos médicos y contrató al mejor especialista para que la cuidara. Y Martha se había recuperado significativamente de su derrame cerebral. Cuando entraron en la habitación, Martha estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, y su rostro se iluminó en cuanto vio a Lily. ¡Abuela!, gritó Lily y corrió a abrazarla, con cuidado de no hacerle daño. Te he echado mucho de menos. Martha rodeó a su nieta con los brazos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo también te extrañé, pequeña. ¿Estás bien? ¿Eres feliz? Yo soy muy feliz, dijo Lily con los ojos brillantes. Ahora tengo a mi papá y también a la señorita Elena. Me quieren mucho, abuela. Martha miró a Dominic, que estaba de pie junto a Elena, y habló con una voz aún ligeramente afectada por los efectos del derrame cerebral. Gracias por cuidar de mi nieta. Victoria hizo bien en confiar en ti. Dominic se acercó y se agachó hasta quedar a la altura de ella. Soy yo quien debería darte las gracias, dijo. Gracias por mantener a Lily a salvo todos estos años. Gracias por cuidar de ella cuando Victoria no estaba, y gracias por confiarme su cuidado. Te prometo que protegeré a Lily durante el resto de mi vida. Martha asintió con la cabeza y luego dirigió la mirada a Elena. ¿Y tú?, preguntó. ¿Quién eres para mi nieta? Elena empezó a responder, pero Lily se adelantó. La señorita Elena es la persona a la que más quiero después de papá, dijo la niña. Ella me cuida, me canta y me protegió cuando los hombres malos me llevaron. Quiero que sea mi mamá. Martha miró a Dominic con una expresión cómplice y sonrió. Entonces, ¿a qué esperas? 2 semanas más tarde, en una tarde de otoño, cuando las hojas de roble del jardín se teñían de dorado y rojo, Dominic se preparó para el momento más importante de su vida. Le había pedido a Lily que le ayudara a elegir el anillo. Una banda de oro blanco con 3 pequeños diamantes engastados uno al lado del otro, que representaban a los 3 miembros de su familia. Lily estaba tan emocionada que apenas podía guardar el secreto, pero se esforzó al máximo porque papá le había dicho que era una sorpresa para la señorita Elena. Esa noche, el jardín estaba decorado con cientos de pequeñas luces que brillaban como estrellas. Elena salió al jardín invitada por Dominic y se quedó paralizada al ver la escena que tenía ante sí. Dominic estaba arrodillado en medio del jardín y a su lado, Lily también estaba arrodillada, padre e hija mirándola con ojos llenos de amor y esperanza. Elena, comenzó Dominic, con la voz temblorosa por la emoción, entraste en mi vida cuando ni siquiera sabía que necesitaba a alguien. Me enseñaste a ser padre, a amar, a convertirme en un hombre mejor. Protegiste a mi hija cuando yo no pude hacerlo y la amaste como si fuera tuya. No soy perfecto. Tengo demasiados pecados en mi pasado, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz. ¿Quieres casarte conmigo? Entonces Lily habló, con voz clara y llena de emoción. Señorita Elena, ¿quieres ser mi mamá? Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena, pero eran lágrimas de felicidad, las lágrimas de alguien que había atravesado demasiada oscuridad y finalmente había encontrado la luz. Miró a las 2 personas más importantes de su vida, arrodilladas frente a ella, y supo su respuesta incluso antes de que le preguntaran. Sí, dijo, con la voz entrecortada. Sí, lo haré. Seré tu esposa y seré su madre. Lily gritó de alegría y abrazó a Elena, mientras Dominic se ponía de pie, deslizaba el anillo en el dedo de Elena y abrazaba a ambas mujeres. Y en ese jardín, resplandeciente de luces, los 3 se abrazaban, una familia construida a partir de pedazos rotos, pero más completa que cualquier otra familia. La boda tuvo lugar un día de finales de otoño, cuando las últimas hojas caían en el jardín de la finca Blackwood. No fue una ceremonia fastuosa con cientos de invitados, como cabría esperar de un hombre tan rico como Dominic. Fue una celebración íntima y cálida, solo con las personas más cercanas a ellos. La madre de Dominic, Catherine Blackwood, voló desde Connecticut para ver a su hijo iniciar una nueva etapa en su vida. La abuela Martha estaba sentada en una silla de ruedas en la primera fila, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas mientras veía a su nieta, con un vestido rosa, haciendo de niña de las flores. Grace Thompson también estaba allí, la mujer que los había guiado a través de interminables trámites legales para llegar a este día,
Y Marcus, el leal hombre que había estado al lado de Dominic durante 20 años, fue el padrino, con su rostro habitualmente frío, suavizado por una rara sonrisa. Pero lo que hizo que esta boda fuera más especial que cualquier otra fue la pequeña mesa colocada junto al pasillo. Sobre ella había una foto enmarcada de Victoria Chen sonriendo, rodeada de flores blancas y una vela que parpadeaba suavemente. Elena lo había sugerido, y Dominic había aceptado inmediatamente porque Victoria era una parte esencial de su historia. Era la mujer que había traído a Lily al mundo, la mujer que había confiado a Dominic a su hija, la mujer que los había unido a todos a pesar de que ya no estaba allí. Antes de que comenzara la ceremonia, Lily se acercó a la mesa conmemorativa con una hoja de papel en la mano. Había escrito una carta a su madre con la ayuda de Elena y quería leerla en voz alta para todos. «Mi querida mamá», comenzó Lily, con voz clara, pero temblorosa por la emoción. «Hoy papá y la señorita Elena se casan. Ojalá pudieras estar aquí para verlo. Pero la señorita Elena me ha dicho que me estás viendo desde el cielo, y yo lo creo. Mamá, me dijiste que fuera a buscar a papá, y lo encontré. Papá me quiere mucho, mamá. Papá intenta enseñarme a recogerme el pelo, aunque se le da muy mal. Papá me lee cuentos todas las noches. Y papá me salvó cuando unas personas malas me secuestraron. Papá es la mejor persona del mundo. Hiciste bien en confiar en él. Y ahora también tengo a la señorita Elena. Ella no te sustituye. Nadie podrá sustituirte jamás. Pero ella me quiere como tú me querías. Me canta cuando tengo miedo. Me abraza cuando te echo de menos. Y a partir de ahora será mi mamá Elena. Ya no estoy triste, mamá. Sigo echándote mucho de menos, pero ahora soy feliz. Tengo una familia. Duerme bien, mamá. Te querré siempre». Nadie en la boda pudo contener las lágrimas cuando Lily terminó. Elena lloraba. Dominic se secó los ojos en silencio, aunque intentaba parecer fuerte. Incluso Marcus tuvo que apartar la mirada por un momento. Lily colocó la carta sobre la mesa conmemorativa, besó la foto de su madre y corrió de vuelta para cumplir con sus obligaciones como niña de las flores. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. Dominic y Elena se comprometieron a amarse y protegerse el uno al otro durante el resto de sus vidas, a criar juntos a Lily y a construir una familia feliz. Y cuando se besaron por primera vez como marido y mujer, Lily saltó y vitoreó, y su risa brillante se extendió por el jardín como una canción de alegría. Un año después, la vida de la familia Blackwood había cambiado por completo. Dominic había trasladado casi todos sus negocios a canales legítimos, abrió una empresa inmobiliaria e invirtió en proyectos de desarrollo. Todavía quedaban algunas sombras que no podía eliminar por completo, pero poco a poco estaba cortando todos los lazos con el mundo del hampa. Quería que su hija creciera sin miedo, quería que su esposa viviera en paz, y quería convertirse en el tipo de padre y esposo del que su familia pudiera estar orgullosa. Lily tenía ahora 6 años. Estaba en primer grado y era la pequeña estrella de su clase de arte después de la escuela. Había cambiado oficialmente su nombre a Lily Victoria Blackwood, conservando Victoria en honor a la madre que le dio la vida. Ya no tenía pesadillas tan a menudo. Podía hablar de su madre sin llorar. Y había aceptado plenamente a Elena como su segunda madre. Cada noche, antes de acostarse, Lily seguía mirando la foto de Victoria en su mesita de noche y decía, «Buenas noches, mami». Pero ahora era un ritual de amor, no de dolor. Elena, ahora la señora Elena Blackwood, estaba embarazada de 4 meses. Cuando se lo dijeron a Lily, ella saltó de alegría y enseguida empezó a planear su futuro papel como hermana mayor. ¿El bebé será niño o niña?, preguntaba Lily todos los días. Y todos los días, Elena le respondía que lo sabrían cuando el bebé estuviera listo para decírselo. Pero fuera niño o niña, Lily sería la mejor hermana mayor del mundo. Esa tarde, un año después de la boda, toda la familia se sentó junta en el columpio del porche, contemplando la puesta de sol. Dominic se sentó en el medio, con un brazo alrededor de Elena y otro alrededor de Lily. Los tres permanecieron en silencio mientras veían cómo el cielo cambiaba de naranja a púrpura. «Papá», dijo Lily, rompiendo el silencio. «Recuerdo el día que llegué aquí. Llovía mucho y tenía mucho miedo. Pensé que nunca te encontraría». Dominic la abrazó con más fuerza. «Pero me encontraste». «Sí». Lily asintió con la cabeza. Luego lo miró con sus ojos grises, iguales a los de él, brillando bajo la puesta de sol. «Papá, no es demasiado tarde, ¿verdad?» Dominic se inclinó y besó la frente de su hija, con la voz llena de emoción.
No, pequeña, nunca es demasiado tarde. Has vuelto a casa. Lily sonrió y apoyó la cabeza en el pecho de su padre, colocando su pequeña mano sobre el vientre de Elena, donde el bebé crecía día a día. Y en aquella cálida puesta de sol, una familia construida a partir de pedazos rotos, de dolor y pérdida. Gracias al valor de una niña de 5 años y a la transformación de un jefe de la mafia, finalmente encontraron la paz que se merecían. Esta historia nos ofrece valiosas lecciones sobre la vida. En primer lugar, nos enseña sobre el amor familiar, que la familia no se define solo por la sangre, sino también por el cuidado, la devoción y la voluntad de apoyarse mutuamente. Elena no dio a luz a Lily, pero la amaba como a su propia hija, y ese amor demostró ser más fuerte que cualquier vínculo biológico. En segundo lugar, nos enseña sobre el cambio, que nunca es demasiado tarde para convertirse en una mejor persona. Dominic vivió en la oscuridad durante muchos años, pero el amor por su hija le ayudó a encontrar la luz y le dio el valor para cambiar. Y por último, nos enseña sobre el valor, que a veces las personas más fuertes son las más pequeñas. Lily, una niña de 5 años, cruzó sola una ciudad en medio de una tormenta nocturna para encontrar a su padre. Y ese valor cambió la vida de los tres. Queridos amigos, si esta historia les ha llegado al corazón, por favor, dediquen un momento a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros videos diarios. Un me gusta y un compartir significan mucho para nosotros y nos ayudan a seguir ofreciéndoles historias con sentido. ¿Cómo os ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez habéis vivido un momento en el que el amor familiar os haya ayudado a superar algo difícil? Por favor, compartid vuestras opiniones y vuestras propias historias en los comentarios a continuación. Queremos escuchar lo que hay en lo más profundo de vuestros corazones. Deseo a todos los que nos veis buena salud y una vida llena de alegría y felicidad cada día. Gracias por acompañarnos durante toda la historia. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.